Para finalizar este video tutorial vamos a resolver directamente las preguntas 2 y 3 de este ejercicio, porque ya tenemos el análisis realizado de antes. La pregunta 2 nos dice si existe una variable dependiente con diferencias significativas, analizar los efectos de interacción entre las variables independientes aplicadas en este diseño. Tenemos variables tanto intra como intergrupo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Simplemente nos vamos nuevamente a nuestros resultados, que ya lo tenemos de antes, y lo que tengo que hacer aquí es irnos a la tabla de prueba de contraste dentro de los sujetos e ir viendo en todas las posibles interacciones. Aquí vemos la dimensión, que es una variable intragrupo, contra una intergrupo, que es el grupo. Entonces vemos aquí los 4 y vemos que ninguna de ellas es significativa, por lo tanto aquí no hay interacción. El oponente con respecto al grupo, vemos aquí que son estas 4, tampoco hay interacción. Iros directamente a la significación. El lado con respecto al grupo, ¿de acuerdo? Estamos viendo las 3 intragrupo con respecto a la intergrupo. Pues tampoco hay interacción. Ahora vamos a ver entre distintas variables intragrupo. Vamos a ver, dimensión con respecto a oponente. Pues vemos aquí que tampoco lo hay. Dimensión con respecto al lado. Vemos aquí, oye, pues a lo mejor sí que hay. Resulta que la dimensión, el lado o la dimensión afecta una con respecto a la otra. Entonces, aquí sí que es interesante a lo mejor haber pedido alguna de los gráficos. Y es lo que vamos a hacer ahora. Como es dimensión con respecto al lado, nos vamos a ir al mismo análisis que teníamos de antes. Vemos que todo esto se mantiene. Y en gráficos vamos a pedirle, por un lado, la dimensión, por ejemplo, y por otro, el lado. A ver qué ha podido pasar en uno u otro. ¿De acuerdo? Le damos a añadir. Y ahora es la oportunidad para, por ejemplo, aquí en acciones, cuando hemos visto antes que ha habido diferencias en función de la dimensión y del lado, le puedo decir que me dé las medias a nivel global para ellas. ¿De acuerdo? Porque han sido dos que hemos visto en la pregunta 1 que habían diferencias. Nos va a calcular exactamente lo mismo, pero con algún que otro análisis más. Ves que ahora hay más cosas. Si vemos dónde veíamos antes el tema de los descriptivos, que aquí lo teníamos de forma individual, ¿vale? Para cada uno. Aquí tenemos las medias marginales. Entonces, esto es lo que le hemos pedido ahora. A mí me puede interesar para cada una de las variables, oiga, pero para el tiempo de reacción, cuando yo lo estoy haciendo en una situación o en otra, ¿qué diferencia hay? ¿De acuerdo? Entonces me está diciendo el 1 es en el 2D y el 2 es en el 3D. Por lo tanto, me está diciendo que en el 2D que vimos antes que teníamos diferencias significativas, resulta que yo respondo más rápido que en el 3D. O en el caso del lado, que os he dicho que el lado del tiempo de movimiento era superior, había diferencias, pues aquí me puede decir para cuando lo estoy realizando hacia mi lado de derechas o hacia mi lado de revés, el tiempo de movimiento, que veis que hay una diferencia de casi medio segundo, de 50 milisegundos de uno a otro, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué nos encontramos? Pues bien, fijaros, como hemos visto una interacción, esto es una interacción. Vemos que se comporta de forma diferenciada. Lo estamos viendo para el tiempo de reacción. Acordaros que teníamos aquí prueba de contraste dentro de los sujetos, dimensión con respecto al lado, teníamos para el tiempo de reacción una significativa interacción. Pues es esta. Esto significa que las líneas tienen una tendencia diferente y por lo tanto aquí podemos ver que si el lado 1 es el azul, este de aquí, en la dimensión 1 y en la dimensión 2, y el verde en este caso sería a mi revés, pues tiene un rendimiento más acentuado. Por lo tanto, cuando aquí tienen una misma tendencia y a lo mejor en la escala no hace que sea lo suficientemente importante para que una esté afectada sobre la otra, y aquí veis que la interacción, la no interacción se ve mucho más clara. Tener en cuenta que todo ello depende también de la desviación estándar, la n, etcétera, para ver que una variable influya sobre la otra de manera significativa. De ahí el concepto de interacción. Para la segunda de las preguntas, que ya es la última, que es la número 3, dice, ¿existe alguna diferencia entre grupos al realizar la comparación por pares en el análisis post-hoc? Aquí lo que tenemos que ver primero es, ¿existen diferencias entre grupos?
Ya lo vimos en el ejercicio 1, ¿vale? En concreto la pregunta número 6, si no me equivoco. Pero aquí podemos ver en la prueba de efectos intersujeto, veis aquí el grupo, que no existen diferencias entre grupos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es cierto que aquí estamos mezclando silla, experto, pie, etcétera, pero no hay diferencias entre grupos. Entonces, como lo que me está diciendo es en las comparaciones por pares, porque aquí me lo dice en general, yo no lo sé si es entre uno y otro, me tengo que ir aquí. Cuando hemos visto la prueba post-hoc, comparaciones múltiples, me dice, oiga, para el tiempo de reacción, ¿el SIA Nobel con respecto al SIA experto hay diferencias? No. ¿El SIA Nobel con el pie? No. Y así con todas. Es decir, no hemos encontrado diferencias entre grupos, ¿de acuerdo? Por pares en ninguna de las 4 variables que hemos medido en este trabajo en concreto.